Estás escuchando Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que le da penita que le diga enciclopedia humana, pero pues ustedes y yo sabemos que es la verdad, nos ayuda a entender temas que a lo mejor jamás en la vida habíamos podido entender ni aunque nos los explicaran en la escuela. Y claro, todo está contado a manera de chismecito para que ahora sí, cuando nos salgan este tipo de temas en las series o en las películas, podamos decirle a nuestros amigos, yo sé de qué están hablando. Pero bueno, ya sin más introducción, vámonos al tema de hoy. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a el primer episodio de la sexta temporada, o sea, el episodio 126 de Chismes de Historia y Ciencia. Pues va a ser una entretemporada que no vamos a pausar las cosas, solo para que sepan. Sí, así es. Si no significa que haya ninguna pausa, solamente de acuerdo al modelo que iniciamos desde un inicio, cada 25 capítulos es una temporada. Exacto, y pues si ven las cosas un poquito diferente en, no sé, en los miniaturas de YouTube o algo, es por esto. Para eso sirven las temporadas, para dar poquitas refrescadas a la imagen o a otras cosillas, ¿no? Y bueno, espero que nos estén escuchando, que los que nos estén escuchando pues estén teniendo un buen día o que vayan a tener un buen día. Muchos nos escuchan en la mañana, ¿verdad? Así es. Y bueno, yo soy Rubí Navarro. Fernando Navarro, ¿cómo estás? Mi preciosa princesa que me acompaña siempre. Yo la acompaño también. Sí, también. Y bueno, para quienes no nos conozcan, pues ya en el intro se les platicó que somos papá e hija. Y pues como mi papá trae acá mucha información que hay que sacar de la mente. Sí, pues nos viene a compartir varias cosillas. Les vamos a platicar a manera de chisme, las cositas como esta semana tocó de historia. Y pues como ya vieron en el título, vamos a hablar de la Inquisición, que pues es un tema polémico y también que tiene como muchos malentendidos, mucho mito ahí. Muchas aristas y efectivamente muchos manchas negras o manchas, digamos, manchas así que en realidad no sabemos ni por qué surgieron. Uh-huh. Bueno, en realidad sí sabemos, pero les vamos a comentar por qué. Así es, eso es lo que se va a tratar hoy. Y pues bueno, entonces yo creo que vámonos a ello. Ahora directo, sí. Muy bien. Inquisición, el nombre ya de por sí ya manifiesta algo malo, algo que sucedió en épocas pasadas y por la cual mucha gente sufrió, mucha gente murió y mucha gente se vio sometida a tratos horripilantes por parte de la iglesia, por la Inquisición, o sea, como un cuerpo aparte o como una especie de soldados muy, digamos, muy crueles y dispuestos a hacer todo por la iglesia a la primer llamado. Así bueno, es. Primero que todo, Inquisición. Bueno, Inquisición no significa lo mismo para todos, porque me acordé de un meme. Ya no puedo ni siquiera pensar en la palabra Inquisición sin acordarme de ese meme. Bueno, es que es algo que era en serio. Una muchacha hizo una publicación de ella así con su nuevo celular acá presumiéndolo y pone Nueva Inquisición. En vez de Nueva Adquisición. Sí, Nueva Inquisición, y abajo le pusieron así que en la hoguera y todo. No, por favor. No, ¿saben qué? A esta muchachita, muchas gracias. O sea, gracias a esos errores, pues nos provocan que algunos chavos muy ingeniosos hagan ahí algunas piruetas con las bromas y pues nos hacen reír. Sí. Les agradecemos que se equivoquen a veces y pues también que nos equivoquemos a veces, debemos lograr que le arranquemos una sonrisa a alguien, ¿no? Sí, como el del año soviético. Me voy a tomar mi año soviético. Año sabático. No. Ay, caramba. Genial. Pero bueno. Bueno, entonces Inquisición quiere decir investigar, preguntar, esto inclusive, yo personalmente utilizo mucho ese término.
le digo a Rubí, oye, no, esta persona se me hace muy inquisitiva, muy preguntona, pues muy de, ¿y esto por qué? ¿Y esto? Y hablando de eso, Rubí y yo cojeamos de la misma pierna, porque a los dos nos molesta que nos estén tratando de arrancar información que nosotros decimos, ¿y eso para qué lo necesita o por qué quieres saberlo? ¿Qué te importa, güey? ¿Qué te importa? O sea, entonces, pues sí, cojeamos de esa misma pierna. Sí. Y entonces, y es porque no nos gusta la gente inquisitiva, que a veces, que definitivamente no lo hacen de mala fe, no lo hacen de mala intención, pero que nosotros decimos, hay información muy básica, con eso tienes, no tienes que hacer 10 preguntas, con una sola tienes, o sea, sí, pero bueno. Yo creo, o sea, bueno, no sé qué opinas tú, pero yo creo que inquisitivo no es solo preguntar, o sea, no es solo una serie de preguntas. Es investigar. Sí trae detrás así como, ya sea para mal o solo por chisme, pero sí trae detrás una connotación un poco negativa. Es preguntar para investigar y para obtener una información. Obtener una información. Pero bueno, ya para no extendernos más en esto, la Inquisición no es algo que nació, digamos, en la Edad Media, pero en la etapa, en la Edad Media alta, en la Alta Edad Media. Okay. Y la Edad Media, digamos que, o más bien, digamos que la Inquisición nació por la misma iglesia, digamos, provocada de una manera indirecta. Desde el momento en que Godofredo de Bouillon, en el año 997, y cuando la primer cruzada en el año 1096 por Urbano IV, no estoy seguro si es Urbano IV, pero lanzan la primera cruzada, se metieron en territorios que para ellos el objetivo final era definitivamente recuperar la Tierra Santa y recuperar la tierra donde vivió Jesucristo y la tierra donde se desarrollaron la historia sagrada del pueblo judío. Y el pueblo judío, pues que a su vez dio origen a la religión cristiana. Pero ya se estaban metiendo en un terreno donde ya también había musulmanes, que para ellos Jerusalén era también una ciudad santa, una ciudad sagrada para ellos, sí. Y donde sus maneras no solo religiosas, sino de visualizar el cosmos, de filosofar, de reflexionar sobre el estado o el sentido de la vida era diferente. Y la muerte también. Y de la muerte era diferente. Entonces te metiste como dicen, te metiste en un sembradío que ni siquiera sabías qué era lo que estabas pisando. Esto provocó que vinieran una serie de pensamientos que la misma iglesia, que en el mismo Europa, les empezó a extrañar. Oye, ¿de dónde vienen estas? ¿De dónde sacaron esa idea? ¿O por qué salieron con eso, no? Y resulta que ya estamos hablando ya del siglo XII, finales del siglo XII. El Papa Lucio III se dio cuenta que estaban saliendo muchas herejías, bueno, no muchas, algunas herejías que estaban saltando como por aquí, por acá, pero había dos que le preocupaban mucho, que era la de los cátaros y la de los valdenses. Los valdenses en sí, ellos predicaban que para qué había que complicarse con la religión, que tú mismo, eran tipos que andaban vestidos de manera muy humilde, comían lo que les daba a la gente de comer, dormían donde algo los cubriera, y realmente andaban de una manera muy pues vestían de manera muy humilde. Y al mismo tiempo predicaban que no tenías por qué tener una autoridad toda pomposa, ¿verdad? Para que le dijeras tus pecados, para que te dijera cómo te comportaras, o para que te dijera qué te iba a suceder cuando te murieras. Entonces, para la iglesia era un golpe, ¿no? Ay, ¿qué están predicando? Tú solo lo vas a decir, ¿qué? Tú ya te mandas solo. ¿Ya te mandas solo? ¿Qué? Ah, y andaban vestidos de manera humilde. Y estaban los cátaros realmente, bueno, los valdenses eran
una, una herejía. Bueno, los vamos a llamar herejes porque es así como el término, como le habla, la herejía. Sí, o sea, Herejía viene de decidir, fíjense. Ah, caray. Herejía viene un término, el término quiere decir elegir. Ah, caray. Qué curioso que le pusieran una connotación negativa al hecho de elegir. Exactamente, pero no podías elegir. Yo, iglesia, te voy a decir lo que tienes que pensar. Y cómo debes seguir y cómo te debes de comportar. No puedes decidir. Hay una iglesia en Estados Unidos, bueno, ya ves que allá en Estados Unidos se presta mucho que pongan letreros, las iglesias. Y había una que decía que al diablo le gusta la libertad de pensamiento o algo así. Y abajo le pusieron, no sé si están criticando la libertad de pensamiento o me están promoviendo que me caiga bien el diablo. Bueno, hay un libro, creo que ya lo había mencionado yo, que se llama la Biblia satánica, de un individuo de origen húngaro. ¿El Levi? ¿Mandé? No, Elifas Levi, ¿decís? Sí. No, Elifas Levi hace años que murió, él falleció inclusive antes del siglo XX. No, él se llama Sándor la Bestia, algo así, no estoy bien seguro, ¿eh? Bueno, él escribió, y eso fue a finales de los 60s, y él hablaba de eso, de que el demonio, que Dios le tenía en tirria al demonio, que dijera, no, déjalos libres, que ellos piensen, y que, o sea, realmente no sé de dónde sacó eso, ¿verdad? Pero bueno, en fin. Entonces, los valdenses eso tenían, o sea, no tenemos una autoridad entre Dios y nosotros directamente hablamos con Dios, o le decimos nuestras necesidades, o él, nuestras necesidades, él no las, ¿cómo se dice? No las cumple, no las satisface. Ok. Pero los cátaros viene de pureza. No, es que hay una palabra que se utiliza mucho a veces en cuestión del yoga y eso, que es una catarsis. Sí. Una catarsis. Se purificó. Literalmente está decir que te purificaste. ¿Verdad? Y a veces sucede en que fallece una persona, bueno, o hay un periodo o un suceso triste o desgarrador, pero resulta que eso te libera de algo, entonces fue algo catártico, sí. Te purificó, ¿verdad? Entonces los cátaros decían que ellos eran puros, pero le decían también los cátaros o albigenses, porque ellos donde tenían verdaderamente su centro de operaciones, por llamarlo así, era la ciudad de Albi en Francia. Entonces, pero ellos sí eran más aguerridos. Ellos inclusive, una primera, digamos, en el año 1185, el Papa Lucio III decidió ir a perseguirlos porque mataron a un representante de la iglesia. Y no sabemos en qué términos, probablemente el tipo los provocó, no sabemos. El caso es que dijeron, ahora hasta asesinos nos salieron, resulta que son muy puros estos tipos, ¿no? O sea, como chifleados vamos a permitirlo. Entonces, pero los cátaros realmente estaban muy organizados, y estaban muy bien, y ellos, su doctrina era como, ellos habían de alguna manera recibido mucho de la doctrina de Averroes. Averroes decía que había una lucha entre bien y mal, o sea, una lucha entre Dios y el demonio, y Averroes también no le confería una imagen tan como que Jesucristo era parte del Padre y el Espíritu Santo, decían que eran entidades diferentes, y eso pues era una herejía. Era una herejía, porque bueno, en ese tiempo aún no se llamaba Inquisición, eran realmente, estamos hablando de los atisbos, de los inicios, para luego decir, ¿sabes qué? Tenemos que crear un cuerpo que se encargue
de llevar De ponerlos adelante, en su lugar. de llevar de una manera o de hacer que la ortodoxia de la iglesia se conserve. Pero de momento eran tipo, ¿saben qué? Pues tenemos estas personas y hay que hay que suprimirlos. Entonces, en el año 1215, el Papa Inocencio III, en el Concilio de Letrán, pues lanza dos bulas. Una es, pues que iba a haber otra cruzada. Y la segunda, pues que había que perseguir a los cátaros o albigenses, porque estaban ya realmente tomando mucho impulso, ¿verdad? Estaban llevándose muchas personas. Si recuerdan, cuando hablamos de los templarios, hablamos también de los cátaros. Ah, sí. Porque aunque no es cierto que había ese nexo casi inextricable, ¿verdad? Casi de pacto de sangre. Pacto de sangre, no es cierto. O sea, los cruzados los templarios eran una cosa, los albigenses eran otra, ¿no? Entonces, pero los tuvieron, o sea, buscaron la manera de implicarlos, es la palabra correcta, los implicaron para que dijeran, no, pues es que también, o sea, ahí también están metidos los templarios, están diciéndole a los cátaros, pues cómo es el jale, ¿verdad? Son sus jefes y la madre. O sea, que pues, no era cierto, ¿no? 1215, en el Concilio de Letrán, ya se cree, había un monje que se llamaba Domingo de Guzmán, al cual tenía tiempo pidiendo a la Santa Sede, pues que él necesitaba tener una agrupación con la cual vigilar la ortodoxia de la fe, y se le concede. Entonces se crea la orden de los dominicos. Oh, ya. Uh-huh. Y Fray Domingo de Guzmán, pues no se diga, o sea, encantadísimo, ¿no? Con eso eran los dominicos, a su nombre llevaban. Ay, mi nombre, ay, basta ya. No sean así, o sea, pónganle los abadicos, ¿no? Pero pues, ¿por qué los dominicos? O sea, los viernesicos, no sé bien. Ay, bueno, está bien, déjenlo como ustedes quieran, déjenlo así, pues, déjenlo dominico, está bien. Está bien, ya que insistieron tanto. Dios mío, no me gusta que me persigan así, pero bueno. Y entonces, pues, ya fue, en el año 1216, muere Inocencio III, y le siguió Urbano IX. Urbano IX dijo, pues vamos a seguir con la obra, ¿verdad? Y pues sí, pues la obra santa, ¿verdad? Que había iniciado, pues, digamos, desde Lucio III, ¿no? Pero miren, bueno, les voy a comentar algo, creo que ya lo había comentado. En el 1215, en el Concilio de Letrán, precisamente en ese concilio fue cuando se concretó el dogma de la transustanciación. Transustanciación es lo de su cuerpo y su sangre, así, ¿no? Es. Vino que cuando tomas vino es la sangre, y cuando te comes una oblea, uh-huh, o un pedazo de harina, es la carne de Cristo. Uh-huh. En 1215 hubo de pasar 1200 años para que se concretara bien en forma eso. ¿Por qué habrías de querer comértelo o tomártelo? Pues quién sabe. Pero bueno. Ahora, ¿cómo habría que remontarse un poco más atrás para lo siguiente? Recordemos, uh-huh, que la iglesia siempre, para determinar una disposición, una orden, un dogma o una creencia, tiene que remitirse a que las escrituras lo sostengan, ¿sí me doy a entender? Uh-huh. Lo soporten, perdón. Estoy utilizando palabra, ¿cómo se llama? Sí, como legal. Es un anglicismo. Sí, es un anglicismo, sí, support, como ajá, que lo apoye, ¿verdad? Ajá. Okay. Support, como que apoye lo que están diciendo. Ajá, pues apoye lo que están diciendo. En este caso, en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, uh-huh, el capítulo 11 a 19, habla sobre lo que es la herejía como el término en el que un grupo de personas se retiran digamos, del grupo principal y empiezan a predicar por su parte, ¿sí me entender? Uh-huh, uh-huh. Y que en ocasiones desfiguran la idea central
de la predicación Ok. sobre Ok. Jesucristo. Ya. Eso está en los Corintios. Y en la primera epístola del apóstol San Pedro, habla ya más bien de lo que es una herejía, que es que estés distorsionando la prédica o los conocimientos transmitidos por Jesucristo. Ya ahí se concreta más, ya es una manera más sistemática de decir, esto es una herejía. Ok. Estás distorsionando, estás torciendo La palabra de Dios. la palabra de Dios. Y cuando todavía existía el tercer concilio, ¿Vaticano? creo que sí es Vaticano, pero no, estamos hablando del siglo VII, el siglo VII, bueno, de Roma, perdón. Era cuando todavía se consideraba que era la iglesia ecuménica entre el año 600 y el 608. O sea, imagínense, casi 8 años en concilio, guay, es un chingo, ¿no? Ah, caray, sí. Entonces, en ese momento todavía lo que es la figura de Jesucristo como un ser sagrado, hijo de Dios y al mismo tiempo parte del Padre, Ujú. todavía en ese momento, esa fue la última que se llamó el concilio ecuménico, porque todavía estaban las dos iglesias unidas, todavía no se desunía Occidente con Oriente. Ah, ok. Que ya ok. después, pues acá Constantinopla, acá Roma. Ese fue el gran cisma. Cisma significa división. Ujú, Que ujú. inclusive algunos de los acusados dentro de la Inquisición eran por cismáticos, por querer dividir. Ah, caray, ok. Entonces unos eran los herejes, pero podría ser cismático también. O podría ser cismático sin ser hereje. Tener las creencias, pero lo divides en otro grupo. Eso fue lo que hizo Martín Lutero, creó un cisma. Exacto. Ajá. O sea, eres de los mismos, pero traes otras ideas que no concuerdan con cómo la iglesia quiere hacer las cosas. Sí, y que a su vez dices, ¿sabes qué? Tú ya no me mandas a mí, Ajá. que fue lo del gran cisma, Ujú. que se creó el patriarca y el papa. Uno manda en Roma, el otro mandaba en Constantinopla. Que tenemos episodios sobre Constantinopla y ahondamos en eso, aquí se los voy a dejar. Está Exactamente, chido. sobre la caída de Constantinopla, véanlo, es un capítulo que a mí me gustó A mí y también. a muchísimas suscriptores les gustó, inclusive algunos dijeron que les arrancaron las lágrimas en unas partes porque sí hay unas partes muy emotivas. Sí. Si tienen la oportunidad, escúchenlo. Sí, aquí se los voy a dejar en YouTube arriba. Entonces, ya en ese momento todavía estaban conciliadas en el pensamiento. Sucede el gran cisma, suceden las cruzadas. Entonces ya había una divergencia de ideas respecto a la parte medular del cristianismo. O sea, del mismísimo cristianismo estaba saliendo eso. Pero, como les digo, en el momento de las cruzadas se metieron a terrenos no conocidos, como dicen, estamos nadando aguas que no conocemos, ¿no? Ujú. Sí, exacto. Entonces, ya cuando Urbano, cuando el Papa Urbano IX, declara que tiene que haber, pues, una manera más sustanciosa de pelear Gregorio IX. Ah, ok. De pelear con este cisma que estaba creciendo, pues entonces le encargó a los dominicos, ¿saben qué? Pues hay que atajar a estas personas, o sea, hemos ido de manera tranquila y les hemos dicho que están equivocados, que andan mal, y pues algunos nos los han corrido a pedradas, a otros no les hacen caso, otros ya sabemos que hasta se burlan, así que tenemos que hacer algo pues más definitivo, ¿verdad? Y pues eso más definitivo, pues fue atacar a los cátaros, fue Más atacarlos violento. de manera violenta, ¿no? Entonces, pues eso fue encargado a los dominicos, donde Fray Domingo de Guzmán, pues realmente, una vez leí una revistilla por ahí, evangelista, que decía Fray Domingo de Satán, porque decían que pues, que fue un criminalazo, y que es el santo patrono de Nicaragua. Ah, caray. Sí, pues, ahí leí en esa parte, en ese librito, que estoy Ajá. hablando, no sé, hace 30 y tantos años que lo leías, ¿no? Entonces,
pues empiezan a llegar a una primera ciudad que se llamaba Vies. Pero antes decían, pues tiene que haber una compensación, tiene que haber una especie de motivación, ¿verdad? Para que eso suceda, porque pues así nomás, pues. Entonces le dijeron a varios, le estoy hablando de miles de personas. ¿Saben qué? Va a haber a todos los que participen en esta cruzada contra los cátaros, cruzada albigense, va a hacerle, cada uno va a recibir indulgencia plenaria, o sea, todos tus pecados te son borrados. Segundo, sus deudas le son canceladas. Ya no vas a tener deudas. Pero lo más relevante, te vas a quedar con las tierras del difuntito. Exacto. De la persona que pues que caiga, ¿verdad? Porque está cayendo por su propia terquedad. Se lo merece. Se lo merece. Entonces, pues empieza una matanza horrible, ¿no? Es ahí cuando nace, cuando se dice que muchos, pues de manera ignorante, cosa lógica, decían, oye, pero ¿cómo vamos a saber cuáles siguen siendo católicos y pues cuáles son cátaros? Ajá. Y entonces el que estaba ahí como el legado pontificio, legado era como el representante del Papa en otra tierra, era como el embajador, por así. Entonces, órale. El legado que en el que estaba en Albi, en esa zona, que era la zona del Languedoc. El Languedoc es una zona del sur de Francia, que es donde se dio toda esa explosión, o sea, hubo varios pruebas. Albi era una ciudad importante, pero fue toda en la zona del Languedoc. Que inclusive, también cuando hablamos de los templarios, hablamos de esa zona del Languedoc, porque ahí, los que vieron la película de Dan Brown, la de ¿Sí? El Código Da Vinci. Bueno, no es película de Dan Brown, ¿verdad? No, perdón, el libro de Dan Brown, Ajá. del cual se hizo la película El Código Da Vinci. Ajá. En ese libro les dije yo, ¿saben qué? Este libro de Dan Brown es salido de estos dos libros. Uno se llama El Enigma Sagrado y otro se llama El Legado Mesiánico. Y hablan de una ciudad o de un pueblo que se llamaba René-le-Chateau, que tenía a su párroco que se llamaba el padre Saunier, que es un tipo que de pronto se volvió inmensamente rico. Entonces decían, pues el tipo, o una de dos, o sea, hay un tesoro, o está chantajeando a la iglesia. Y decían que era lo segundo, que estaba chantajeando a la iglesia, que sabían que por allí estaba el cuerpo de Jesucristo, que ahí estaba Magdalena, etc. En esa zona fue todo el pedo también, con los cátaros. Por eso es que decían que los templarios y los cátaros eran amiguis, pues traían el mismo asunto, estaban escondiendo el mismo secreto, vamos. Ándale, ok. Eso es más bien la frase correcta. Compartían un secreto que a la iglesia no le convenía que se supiera. Muy bien. Yeah. Por esa zona de Languedoc se hace esta matanza, obviamente 60,000 muertos entre hombres, mujeres, niños, ancianos, horrible, ¿no? Y pues pues se limpia de cátaros, según ellos, pero en realidad muchos huyeron y siguieron. Ellos tenían era una especie de jefes de los grupos de cátaros que se llamaban los perfecti. Pero los perfecti tenían un problema, tenían una característica, andaban vestidos de negro totalmente. Entonces, adivinen cómo los localizaban. Pues sí. Hasta que dijeron, oye, pues tenemos que vestirnos de otro color, ¿no? Porque, pues no sé. ¡Ay, ahí va un perfecti! ¡Ay, güey, cómo supieron! Bueno, pues si estás todo de negro, mijo. Pues, oye, como el chiste de que cómo vamos a identificar nuestros... ¿Caballos? Los caballos, Ajá, sí, de que al final, oye, ¿cómo...? Ya sé, que les cortan una pierna, no sé qué tanto, ya al final, el tuyo es el blanco y el mío es el negro. Así, ¿cómo vamos a identificar a los perfecti? Bueno, son los que andan de negro. Son los que andan de negro. ¡Eso! Qué buena idea. Que dijiste, güey, o sea, teníamos
10 años tratando de localizar a estos pelados. Matando uno y otro. Matando uno y otro. Y era. resulta que no eran perfecti, que eran otras cosas, que eran hasta desperfecti y medios descompuesti y todo, pero no eran los perfecti. Entonces, pues ya se tuvieron que, para poderse, digamos, camuflar, pues vestirse otra. Pero ellos seguían con su prédica y siguieron por mucho tiempo, pero pues ya no tenían la misma fuerza, ¿no? Pues sí. Entonces, ya en el año 1307, Francia había caído en una... Entre las cruzadas y el gasto excesivo de administrativo de los reyes o digamos del cuerpo monárquico, Ujú. pues estaban en quiebra, cabrón. Estaban literalmente muriendo de hambre. Y no tenían. Entonces, en ese momento estaba reinando el hermoso Felipe IV el Hermoso. Ah, sí. Felipe IV el Hermoso. Casado con No me acuerdo. Juana la Loca. No, pero esos eran los españoles. Ah, sí. Pensé que no. ¿había otro hermoso? No. Sí, de estamos hablando de 1307. Ah, perdón. Era Solo Felipe pensé en IV el hermoso. el hermoso rey de Francia. Ah. Y cuyo papa, en ese momento, era el Papa Clemente V. El Papa Clemente V Ujú. era un tipo, digamos, débil. O sea, no era un tipo que se afianzaba. Y Felipe IV era todo lo contrario. Era un tipo muy determinado, pero también bien malandro, cabrón. Y en ese tiempo, pues sí, Francia había gastado muchísimo dinero. Estaba al borde de la quiebra y le debía un dineral a la Orden de los Templarios. Pero Ay, sí, dineral. Entonces dice, pues Tengo una idea. tengo una idea. Son a los que les debo. Pues no puedo decirles, ¿saben qué? No les pago. No les voy a pagar. Y decirle al Papa, oye, ayúdame con esto, ¿no? Clemente, pues diles que no les voy a pagar. No, sino que lo convence. Pero esto fue primero, antes que Clemente V, digamos, no participó de la idea más inmediata, sino que le dice, ¿sabes qué? Estoy enterado de que los templarios están haciendo esto y esto y esto y esto. No puede ser, pues si es nuestro brazo armado, son nuestro brazo fuerte, son casi santos, ¿no? Pero entonces Felipe IV empezó a armar toda una red de mentiras y de crear monos y de crear historias y de crear víctimas contra los templarios. Ujú. Entonces empezó a hacer eso y el Papa pues verdaderamente Clemente V se veía pues sometido a mucha presión. Ay, cabrón, seguro, no, cabrón, mira, ahora me enteré que hacían esto, cabrón. Ahora resulta que son hasta pues degenerados sexuales y la chingada, cometen sodomía. Cometen sodomía para admitir a los nuevos pues sí, a los que quieren ingresar a la orden. Suena bien dramático sodomía, pero solo es pues sexo gay. Pues sí, sodomía es la penetración anal. Ujú. Pero entre hombres o entre hombres. Entre dos hombres, Por lo ¿no? tanto, pues ahí había sodomía homosexual, pues, o sodomía, penetración por el ano. ¿Ah, no? Sí. Pues claro que sí. Entonces, Pues sí. no, y luego, ¿sabes qué? Son satánicos, resulta que esto, o sea, inventaron, no. Ahí es a lo que todo el mundo recurre. Ay, es gay y es satánico. Hasta ahorita se hace eso. Bueno, entre otras cosas, ustedes, bueno, si ven de los templarios, se dan cuenta de la cantidad de acusaciones que recibieron, ¿no? Sí, Entonces, ya en el año 1312, ya Clemente V deshace a la orden, ya la desaparece, ya no tiene funciones. ¿Y a dónde fue a parar
dinero, joyas, terrenos, castillos, ropa, todo, mira. Viene para acá con Felipe IV el Hermoso, se hace de muchísima lana, se deshacen de esta congregación. Y resuelve su deuda. Cabrón. Entonces ya dices, no, güey, pues Puta, de alguna qué manera, ratón. pues ya salió. Para esto ya había una inquisición, una especie de formato de inquisición que se creó en 1242, Ujú. en el que se llamaba Inquisición Pontificia. Y era una Inquisición Pontificia, pero no tenía una normatividad en sí. O sea, era, vayan y matamos, y vayan y... Así era, o sea, era algo más básico. Pero ya fueron agregándose algunos miembros, fueron integrándose algunos miembros que le empezaron a dar ya una especie de formalidad. De formalidad en cuanto al proceso, en cuanto a las acusaciones, en cuanto a quiénes debían o no ser llamados por la Inquisición, quiénes podían defenderse, todo, o sea, ya todo un cuerpo legislativo. Mientras tanto no había nada, había chispazos, había ocurrencias, cabrón. Ok. ¿Verdad? Ujú. Entonces, fíjense hasta ahorita, ya vamos en el siglo XIV, en 1300 y tantos, Ujú. y aún no hablamos de España. O sea, Cierto. España, hay una alegoría, bueno, un paralelismo, no es una alegoría, un paralelismo que me causa mucha... o sea, se me hace muy súper coincidencial. A ver. Cuando la gripe española, que empezó en 1919, hubo 25 millones de muertos en el mundo. La gripe española. Pinche madre. La gripe española. Ajá. ¿Y saben dónde inició? En Francia. ¿Y por qué le llamaban gripe oye. española? Porque los españoles fueron los que empezaron a detectar cómo te contagiabas, qué tenías que hacer, qué no tenías que hacer. Fueron los que empezaron a divulgar la gripe española. Oye, o sea, bueno. Y se inició en Francia. Y acá, la Inquisición, cuando hablas de la Inquisición, piensas inmediatamente en España. Sí. En la España de los malos, de los peores, de los gachos. Y empezó en Francia la Inquisición. Oye. Entonces, es un paralelismo que no deja de sorprenderme, pues. Sí, Que está más, o sea, curioso. pinches españoles ya pagando las cuentas de los franceses, ¿no? Pero bueno, Cierto, en fin. cierto. Vamos a continuar con ello, ¿no? Pues desaparece, ¿no? A su vez, Francia e Inglaterra habían entrado en guerra, estaban en la guerra de los 100 años, estaban en ese proceso, todavía en el año 1320, algo así, fue cuando fue... ¿Juana de Arco o qué? Juana de Arco fue en el 1316, fue cuando la quemaron en la hoguera, Sí. a Juana de Arco. Pero la Inquisición en forma resultó de lo siguiente. En 1391, en las ciudades de Valencia, de Barcelona y de Barcelona, bueno, otra ciudad, empezó a haber pogroms. O sea, los pogroms son ataques a los judíos porque no estaba lloviendo y había hambre. Los judíos tenían la culpa. Entonces, había unas matanzas. Luego, los judíos, como no podían tener tierras, fíjense, los judíos no podían tener tierras. Pero ¿qué hacían? Te prestaban con un interés y no se gastaban el dinerito. Ahí lo tenían bien guardadito, pues se lo prestaban a otro. Y eran dueños de comercios, eran joyeros, eran dueños de muchos negocios que no eran tan comunes, pero ellos sabían hacer el dinero. Sí, Entonces empezó a haber pobreza, pues empezaron los pogroms. Entonces en estas ciudades empezó a haber bueno, en 1391, 92, 93 empezaron estos pogroms. Ujú. Entonces,
pues vieron que muchos de lo que estaba sucediendo era porque la gente atacaba a los judíos y por lo tanto pues a los judíos había que causarles el daño para que la gente se tranquilizara, ¿no? Ya fue hasta 1478 que ya estaban los reyes católicos, Isabel de Aragón y Fernando de Castilla. O era, no, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Sí. Ya son los reyes católicos, ellos ya están comandando, van haciendo que prácticamente se retiren de todo lo que era, antes no era España, hasta que se va el último árabe, entonces sí ya se llamó España. Antes no, eran diferentes reinos, era el reino de Aragón, el reino de Toledo, era el reino, ¿sí me voy a entender? Sí, entonces el reino de Portugal, porque Portugal era parte, quedó después separado. Entonces, fue en 1478 cuando los reyes católicos le piden al Papa en turno, que no recuerdo ahorita su nombre, que les conceda crear una inquisición. Entonces, los españoles sí le dieron forma. Sí crearon una normatividad, sí crearon un sistema de inclusive de cómo llevar un interrogatorio, quiénes podían ser sospechosos, inclusive contra lo que todo el mundo piensa, las torturas eran raras. Sí, exacto. Eran raras las torturas. Que menos del 2%. Menos del 2%. Ahora, de todos los que fueron condenados, el 1% fue quemado. En la hoguera. En la hoguera, el 1%. 1 de cada 100. No es que, oye, ¿cómo ves? Pues vamos juntando, ¿no? ¿Cuántos hay? 45. Con eso hacemos un fogatón chingón. Tráetelos. Tráete 10 litros de gasolina. Oye, todavía no hay gasolina. Todavía nos inventa, chingado. Tráete de esa brea, hombre. De esa brea o lo que sea. Aceite, mano. No, ahorita vamos a hacer y tráete unas guitarras, porque vamos a hacer una noche bohemia. Con este fogatonón que vamos a hacer. Ay, se me antojó carnita asada. Oye, ¿no vas a sacar tu taco de carne asada? No, es que huele mucho a carne quemada y ya me dio asco. Ay, órale. Bueno, entonces, en 1483, los de estos reyes católicos nombran a Tomás de Torquemada, el inquisidor mayor. Tomás de Torquemada era era el más famoso. Hay hasta un grupo español que canta en inglés, por cierto, que se llama Avalanche, que tiene un tema que se llama Torquemada. Órale. Torquemada. Que luego les voy a mencionar algunos grupos que tienen temas así sobre la Inquisición y todo eso. Ok. Se los voy a mencionar. Creo que son como unos 6. Y uno de ellos es inclusive mexicano, que tiene un tema que se llama el llanto de la Inquisición. Inquisición llora. Okay. Llora Inquisición. El grupo se llama Nostra Morte. Nostra Morte es un grupo mexicano, es metalero y tiene ese tema. Vaya. Entonces, en 1400 llega Tomás de Torquemada y el tipo era tremendamente llevar las formas a su normatividad hasta las últimas consecuencias. Era un tipo que no podías comprar, o sea, era un tipo insobornable, y era un tipo que tomaba una decisión y la llevaba hasta las últimas consecuencias. Y una cosa, él era hijo de marranos, o sea, de judíos conversos. Sí, que les decían marranos, cierto. A los judíos, para que no los asesinaran, decían, ¿sabes qué? Nos queremos... De primero fue así, ellos voluntariamente. No, ¿saben qué? Yo me voy a hacer católico, yo ya vi que ahí está la verdad. Yo me quiero ser católico, bautícenme la chica. Y les llamaban así, marranos, o sea, judíos conversos. Pero hubo varias familias que fueron más allá. Dijeron, ¿sabes qué? Una manera, porque ¿cómo se llamaba? El proceso judaizante era un delito. Desde que llevaras una ceremonia, una oración, un amuleto, un collar o hablaras sobre el judaísmo, ya eras judaizante, por lo tanto podías ser procesado. Entonces
había veces que esos procesos eran inventados. ¿Sabes qué? Esta familia son marranos, ¿no? Sí. Pues fíjate que andan haciendo ceremonias judías. ¡Ay, tráetelos! Entonces algunas familias dijeron, ¿sabes qué? Vamos a regalarle un hijo a la iglesia. Y nos los quitamos de encima. Y Tomás de Torquemada fue eso. Entonces Tomás de Torquemada se hace dominico y sigue esa orden, pero llevó, o sea, era hermética, digamos, sí, súper herméticamente católico y defensor de los principios de la iglesia y de los principios de la religión. Entonces, eso fue la manera en que su familia ni siquiera lo tocaban. Decían, no, espérate. Son los papás del inquisidor mayor. Claro. Del gran maestre, del gran director de los dominicos. No. Por favor. Ya me acordé. Quien autorizó la creación de la Inquisición española era Pío IV. Pío IV. Okay. Entonces, los píos eran loquillos. Ahorita que dijo de eso, también los inocencios. También. Porque, por ejemplo, Inocencio IV, todavía en el siglo XIII, le pidieron permiso para poder martirizar. No había una inquisición en forma, como les había dicho. Antes de la española no había una inquisición bien en forma. Entonces le pidieron, oye, pues algunos tenemos que sacarles la verdad y le hacen bien a loco, pues tenemos que meterles un dolorcito por ahí. Está bien, los pueden martirizar, pero tranquilos, ¿eh? Está bueno. Con el nombre de Dios. El nombre de Dios, pero ya con eso, con Inocencio IV permitiéndolo el martirio, pues ya, o sea, ya no había tanto. Ya no se sentía tan feo martirizar a los muchachos, ¿no? Entonces, que bueno, miren, esto se dio también muchas cosas. Había, por ejemplo, cuando se estaba iniciando los dominicos, hubo un individuo, que no recuerdo ahorita su nombre, que hasta creó una secta satánica, los luciferinos. No, hombre, mira, hacen esto otro, comen niños. No. ¿Por qué? Por sádicos, cabrón. Porque no tenían la autorización, sino se sentían con el derecho de arrancar posesiones a las personas y de matar, porque pues ellos iban de parte del Papa. Pues pero sí. Solamente les haré ese comentario porque hubo otros, ¿no? Pero bueno. Claro. Entonces, ya en 1492, ya cuando los españoles, ya los reyes católicos expulsaron al reino nazarí de Granada, que ya se puede decir que ya tenían todos los reinos de la península ibérica conquistada, y pues corren a los árabes, a los moros. Bueno, no los corren, sino que le dicen, ya Granada nos pertenece y ustedes pueden seguir viviendo, pero son nuestros súbditos. Inclusive hay un libro que se llama El suspiro del moro. Este libro es del Salman Rushdie, el de los versos satánicos, y habla sobre eso, sobre la pérdida del último reino nazarí de los moros. Y bueno, la famosa frase, ¿no? Que estaba llorando Boabdil, que era el sultán, estaba llorando porque pues ya se iba, y que la mamá llega y le dijo, no llores como mujer lo que no supiste defender como hombre. Y sí es una frase como muy rotunda, pero pues a ver jefa, pues éntrale tú a los chingazos. Éntrale tú a ver si es cierto que puedes con ese ejército, Campos. Aparte, señora, usted es mujer, o sea que... No, está ofendiendo a su propio. Ponle que, o sea, la frase se oye así como decirle, ¿sabes qué? Mejor no llores, cabrón, debiste haber defendido, pero pues... Más que nada es como si no hiciste nada, aguántese. Mejor aguántate, güey, mejor no digas nada, ya haz lo que tengas que hacer, pero no llores, cabrón. Ya, listo, se acabó. Sí. Ok, entonces 1492, el mismo Torquemada dice, o sea, esto es algo que no está corroborado, que el mismo Torquemada le da la idea a los reyes católicos de que expulse a los judíos, de sácalos de aquí, porque esto, como ellos tienen posesiones, como ellos tienen
en los gobiernos árabes. Ellos tenían pues mucho poder adquisitivo porque eran los tipos que prácticamente tenían los bancos, vendían joyas, vendían vacas, vendían todo, cabrón, hasta su mamá, los güey. Te la vendo, pero me la regresas y la chingada. Con intereses. Con intereses, güey. Entonces, les da la idea de expulsarlos, pero, y fue cuando es la expulsión de los judíos, que fue algo, había más o menos unos 100,000 judíos, salen 50,000, y otros 50,000 se quedan y se convierten al catolicismo, porque la condición, ¿te quieres quedar? Te tienes que convertir. Pero, desgraciadamente, era lo mismo. Ajá. Porque seguían siendo, ya los llamaban marranos, y seguían siendo marranos y seguían siendo señalados, porque eran bien fácil que los acusaras. Nomás querías ya no pagarles algo. Pues, hablabas con uno de la Inquisición. Fíjate que los oí en un sábado, que no estaban haciendo nada, que porque era el día sagrado. ¿Cómo? Sí. ¿Sabes que eso lo hacen los judíos? Uh-huh. Pues pelas, güey. Entonces, qué horror. Muchísimas muertes por judaizantes, o sea, ese era el delito, judaizantes. Y muchos de ellos se van hacia Portugal. Y en Portugal, pasaron los años y ya empezó a haber más, ¿cómo se dice? Más judíos de España que los que había en Portugal. Entonces empezó a hacerse un conflicto por el crecimiento poblacional y porque muchos portugueses empezaron a sentirse como desfalcados, como si le estuvieran quitando algo, porque estaban yendo negociantes judíos, ajá, pues que lo estaban dejando sin negocio, cabrón. Comerciantes, vamos, no negociantes, o sea, comerciantes judíos. Entonces empezó a generarse a crearse ya un conflicto, y entonces cuando llega al poder el soberano Pedro III de Portugal, okay, le pide al Papa que le deje crear una inquisición también portuguesa. De momento no se lo concedieron, pero ya en 1532 se les concede. Y empezó la matanza, cabrón. Empezó, sobre todo judaizantes. Ese es el gran pecado, judaizantes. De hecho, yo creo que yo les hablé de un libro que se llama, que les voy a platicar un poquito más aquí se llama La Gesta del Marrano. La Gesta del Marrano habla de judíos salidos de la península ibérica, ya sea de España o de Portugal, que se fueron a América, y en América, sobre todo en Perú, Chile y Argentina, había muchísimo judío, y pues uno de ellos, la familia Maldonado da Silva, Francisco Maldonado da Silva, que realmente él se llamaba Eliyahu Hansu. Eliyahu Hansu. Nomás tropical, eso es su nombre. Sí, y él se llama Francisco Maldonado da Silva. Pero sabían que esa familia era de marranos. Y toman al papá. Él nació en 1592, Francisco Maldonado. Exactamente 100 años de la expulsión de los judíos de España. Entonces, estando en el Perú, se llevan al papá por judaizante, y cuando la Inquisición se llevaba a alguien, no volvías a saber de él. Lo único que sabías era que cada mes llegaban y te pedían dinero y te pedían lo que tuvieras para seguir el proceso. Cabrón. Sí. O sea, estamos en este momento en el proceso de purificación y pues se necesita dinero. O sea, todos los que trabajamos allí en la Inquisición, pues comemos, ¿verdad? Y bebemos y pues tenemos nuestras necesidades, ¿verdad? De purificar. Entonces, llegó el momento en que en 11 años, en la casa de los Maldonado da Silva, ya no había nada que dar. Y la mujer se dejó morir. Porque ya no sabía nada del marido, ya no tenían ni siquiera un mueble donde sentarse. Entonces ella se dejó morir. Y entonces a Francisco se lo llevan, estudia, se hace doctor. Y pues ya con el tiempo se integra a la sociedad peruana. Ajá. Pero un día, esto viene, porque me acuerdo bien de esa parte. Bueno, me acuerdo del libro, de todo el libro, pero me acuerdo mucho de esa parte. Ajá. De que él sentía como una especie de brasa adentro de él que estaba ardiendo.
Y decía, es que yo soy judío, cabrón. Estoy fingiendo ser lo que no soy. Y un día él mismo se quita el prepucio. ¿Sí? O sea, la ceremonia judía para... Sí, la circuncisión. La circuncisión, él se la hace él mismo. O sea, que bueno, que no le dio una infección, güey. Bueno, que de nada le sirvió en ese momento. Y le dice a su hermana, ¿sabes qué? Voy a hacer unos chicharrones. Voy a hacer unos tacos de chimichurri. Bueno, tacos de chimichurri, hazme el favor. Lo que pasa es que... perdón, chinchulines son los que son los y yo, el chimichurri es como la salsa. Bueno, no salsa, ¿no? Ese aceite con esencias. Muy sabroso, por cierto, ¿no? Argentino, sí. Exactamente. Entonces, le dice a la hermana, mira, yo soy una manzana. Si me pongo una cáscara de naranja, yo sigo siendo una manzana. Yo no puedo dejar de ser judío, soy judío. Y él abiertamente empieza a decir que es judío. Pues se lo lleva a la Inquisición. Entonces la Inquisición, pues le quiere quitar lo judaizante y dura 12 años en la cárcel y a punto de morir varias veces, pero la Inquisición no quería dejarlo, no quería dejarle en sus manos su muerte. Si me voy a entender, era ya una cuestión de orgullo, no, cabrón, no te vas a morir. Si te mueres es porque te matamos, cabrón. Hijo. Pero arrepiéntete. Pues nada, no. Ningún arrepentimiento. No, pues yo soy judío y así están las cosas y estos días hay. Jesucristo pues fue un gran judío pero no es hijo de Dios, cabrón. O sea, pues, ¿qué les pasa? Ay, cabrón. Pues, eso sí me arde. Eso sí me calienta, güey. Entonces, ahora, bueno, el caso es que ya hubo una, ¿cómo se llama? No ceremonia, pero sino ese acto donde había muchos quemados y muchos condenados. Iba a haber esa y donde ellos iban a ir varios de ellos judíos iban a ir condenados a la hoguera y entre ellos iba a ir Francisco Maldonado da Silva. Entonces todavía antes de subirlo a la hoguera, le dice, de repente, no, ya vamos a lo que tengamos que hacer, ¿no? Y hubo esa vez autos de fe. Sí. Entonces hubo esos autos de fe, inclusive Felipe II, cuando estaba como rey de España, en su coronación iba a haber un auto de fe, porque los autos de fe eran algo muy popular, era como una verbena, cabrón, viendo quemarse o colgándose a unos. Entonces le dicen a Felipe II, oye, pues en tu coronación va a haber, pues en tu honor unos autos de fe, y él les dijo, no, están pendejos. ¿Cómo creen que por mi coronación voy a ir a ver que maten a personas? O sea, bueno, tantito. O sea, tuvo más. Pero ya ven que en 1517 hubo la Reforma Protestante, en la que Martín Lutero puso sus 95 tesis sobre lo que estaba haciendo mal la Iglesia. Entonces, en ese tiempo, como rey de España estaba Carlos V de España o Carlos I del Imperio Germánico. Romano germánico. Romano germánico. Romano germánico, algo así. Diario patinamos con ese. Bueno, entonces, y empezaron muchos países que, bueno, Francia y España eran como, se puede decir, como más, pues ahí empezó la Inquisición, como que eran más fieles. Pero todo lo que fue los Países Bajos, Noruega, Suecia, Dinamarca, Alemania, se empezaron Martín Lutero era de Alemania. Ajá, exacto. Entonces imagínense, pues, no, ahora, entonces Carlos V ya se le olvidó de pronto, pues ya los judíos, dijo, no, protestantes son los que hay que joder. Entonces, inclusive hubo una guerra que se llamó la Guerra de los 30 años, que fue eso, una pelea entre católicos y protestantes, que empezó con la defenestración de Praga. La defenestración es lanzar por la ventana a alguien, ¿no? Ajá. Así empezó la guerra de 1610. ¿Por la ventana? ¿Dónde? ¿Aventaron a alguien por la ventana? Sí. Así empezó con la defenestración de Praga. De 1618 a 1648.
ya era una lucha muy encarnizada entre católicos y protestantes. Pero aquí empieza la mala historia española, porque los alemanes con Gutenberg habían creado la imprenta y por lo tanto ellos tenían la capacidad de difundir, pero por miles y miles y cientos de miles, panfletos, opúsculos, libritos, lo que fuera. Entonces hubo un autor, Guillermo de Orange, que publicó un libro que se llamaba El Libro de los Mártires, donde puso 50 imágenes terribles de lo que hacía la Inquisición española con sus prisioneros. Entonces, pues imagínense, en todos los demás países de Europa decían, no me chingues, estos puercos, estos salvajes, bueno, casi comen gente. Pero resulta que en la Inquisición española, tú tenías un proceso, lo que no se tenía el brazo secular. Cuando ya un individuo ya había sido acusado y se le había dictado una sentencia, ya se lo dejaban a la autoridad civil. Ya la autoridad civil era la que se encargaba de ahorcar, de cortar cabeza, quemar y todo eso. Ya la Inquisición decía, y bueno, hay en una parte donde dice que con lágrimas de cocodrilo decían, tengan piedad de ellos y le chingan, ¿no? Pero pues ya al entregarlos al brazo secular, ya se acabó, ya los iban a matar. De esa manera la Inquisición no se manchaba las manos. Yo no los maté. Yo no los maté, o sea, yo se los entregué y ellos se encargaron de hacer el jale. Ahora, las cárceles de la Inquisición tenían tan mejor trato o eran cárceles más humanas, de tal manera que había prisioneros en las cárceles civiles y blasfemaban para que los mandaran con la Inquisición, cabrón. Entonces, los trataban mejor. Porque los trataban mejor. Ahora, también en la Inquisición, ya ven cuando vas en Guanajuato, no, que aquí están, miren, los sistemas de tortura. Oh, sí. Los sistemas de tortura eran 4 básicamente. Era el potro, que era estirarte hasta que a veces te tronaban las coyunturas. Era la toca, que era meterte un pañuelo, el cual mojaban. Sí. Y sentías que te asfixiabas y ya que te dejaban respirar y lo volvían a colocar. Luego era la garrucha, que era que te ponían las manos y los brazos atrás y te colgaban. Y a veces te daban unos estirones que te dislocabas. Y estaba el quebradedos, que era como 2 plaquitas que se atornillaban y les iban dando hasta que los dedos se tronaban. Esas eran las 4. Las que hemos visto, que miren, esta es la dama de hierro. La dama de hierro. Bueno, fíjense que en el siglo XIX fue cuando nació eso, porque era como un espectáculo de circo. Y quien lo utilizó, realmente, quien se sabe que lo utilizó, fue Isabel de Báthory, porque era una manera de hacer sangrar a sus víctimas más rápido. O sea, de aquí que sangraban, pues mejor las metes en un sarcófago con picos y que le salga toda la sangre que les tiene que salir. Ella era de... Ay, ¿de dónde era ella? ¿De Isabel de Báthory? Isabel de Báthory, pues era inglesa. No era inglesa. ¿Escocesa? No era del Reino Unido. Entonces, ella era... ¿No era donde era Vlad Tepes? El empalador. ¿Húngara? Sí, era húngara, era húngara. Ajá. Sí. Entonces, eso era realmente lo que más se utilizaba. Ya lo demás, pues ya fueron inventos. Inclusive en Guanajuato, que una vez vimos que había una jaulota y que ahí los dejaban y que hasta que se morían. Y de deshidratación. Deshidratación, hambre y la chinga. Pero no, es que la Inquisición no era su objetivo nomás torturar por torturar. Ahora, Guillermo de Orange logró con esos libros, pues, que la imagen de España y de la Inquisición y de la Iglesia pasara a quedar como hecho una cochinada. Ahora, ¿qué resultados había en los procesos inquisitoriales? Uh-huh. Uno era el que fueras absuelto, que era rarísimo. Yo creo que fueron súper contados los absueltos. El segundo
podía ser que fueras suspendido. Suspendido era, ok, de aquí ya saliste limpio. Ajá. Pero te vamos a seguir vigilando y vamos a seguir vigilando tus movimientos y a tu familia y lo que hagas. Que muchas veces la suspensión era que se daban cuenta que no tenía nada que acusarle y pues nomás como para dejarlo salir asustado. Mira, vamos a estarte guachando, como dice la raza. Vamos a estar guachando, güey. Esta vez me has ganado, pero... Y luego, la tercera podría ser penitenciado. Penitenciado era que tú reconocías tus culpas, entonces te ponían un San Benito. Un San Benito era como un mandil, como un, ¿cómo se puede decir? Como un gabán, nosotros decimos, que tenía una cruz. Y esa, tú la traías diario, cabrón. Entonces toda la gente, ¿qué te hacían? Pues te apedreaban, te escupían, lo que fuera, ¿no? Mames. Y luego tenías que pagar una multa. Podías pasar un tiempo en la prisión o podías pasar un tiempo en las galeras. En las galeras era andar de remero, era una gran chinga, o sea, realmente muchos preferían que los mataran, ¿no? Era una verdadera esclavitud. Esos eran los penitenciados. Y luego estaban los que eran reconciliados. Los reconciliados eran individuos que habían cometido delitos más graves y que aparte de abjurar y de declarar ante toda la gente, sí, yo pequé, dije esto otro, soy un malvado, entonces, su San Benito, un multonón, le quitaban sus propiedades y lo metían a la cárcel un tiempo, pero perdías todo, o sea, salías, con lo único que salías era con el San Benito, con tu cruz esota, del cuello hasta los pies, tanto en la espalda tanto en el pecho como en la espalda, y ahí traías tu San Benito. Y no solo eso, sino que el que moría con el San Benito, ese San Benito era colgado en la iglesia y decía, perteneció a Juanito Pérez, cuya familia es fulana. O sea que también ya tu familia viene arrastrada. Tu familia la pagaba, ¿no? Chinga. Entonces, eso era algo muy vergonzoso que te tomara la Inquisición. Y por último eran los relajados. Fíjense el nombre, los relajados. ¿Les fue bien? Les daban un masaje o qué. No, los relajados eran los que habían hecho un delito grave y no abjuraban. O sea, de ellos decían no fui yo. O mira que hay estas pruebas. O que decía, sí fui yo y qué. Sí dije así, que, ¿cómo ven? No se arrepentían. No se arrepentían. Entonces, esos individuos eran quemados. Pero si de última hora te arrepentías, entonces tenías la suerte de que te ahorcaran antes de quemarte. Órale. ¿Saben que sí es cierto? La verdad, sí. Me arrepiento. ¿De verdad te arrepientes? Sí. Ok, bueno. Bueno, ya no sentían la muerte. Ahora, algunos que los quemaban, algunos parientes pagaban porque les pusieran leña verde o leña húmeda. Entonces dijeron, ay, si han oído el término ese, quemarlo con leña verde. Como si fuera malo, pero era mejor. Era mejor, porque te asfixiabas. Con el humo. Y era mejor morir asfixiado que sentir cómo te estás tatemando, ¿no? Sí, justo como se quemaban más lento, pues había más humo, entonces te alcanzabas tú a morir primero antes de quemarte todo, pues. Exacto. Ahora, te podían quemar en efigie. Esto quiere decir que si durante el proceso te morías por hambre, por castigo, por enfermedad, lo que sea, pues o quemaban tu cuerpo o te enterraban, pero hacían una efigie de ti. Este es Samuel Gómez y lo estamos quemando. Pinche trapo, pero pues ahí la imagen y ya el San Benito y ya cómo fue quemado y ya la familia también quedaba pues quemada, cabrón, pues quemada por la fama, ¿no? Esas eran las 5 que podían pasar. Podían absolverte, quedar suspendido, penitenciado, reconciliado o relajado. Relax, maestro, no te vas a morir. Ahora, vamos a hablar ahora
bueno, voy a comentarles de algunos de los estos, ¿cómo se dice? De los castigos, de los llevados al castigo por la Inquisición, o más bien que fueron ¿cómo se dice? Como sometidos a juicio. Sometidos a juicio por la Inquisición, más famosos. Okay. Voy a tratarme de ir en orden cronológico. En 1316 había un individuo que se llamaba Giorgio d'Albani. Okay. Este individuo llegó y empezó a hablar bien sobre Averroes. No, miren, es que y a decir que la iglesia, que la religión y la filosofía se complementaban, o que una podía sustituir a la otra. Oh, eso sí que no. Entonces, a él, pues es sometido a la. En ese tiempo no había Inquisición, estamos hablando del siglo XIV apenas. Okay. 1316. No lo mata la Inquisición, pero sí hay un cuerpo judicial católico que lo juzga, y de alguna manera sale libre. Yo pienso que el cuate tenía muy buenos ¿cómo se dice? Contactos, pero cuando muere sus amigos sacan sus restos. Ajá. Porque dicen, no, al ratito va a resultar, porque sí sucedía eso. Ahorita les voy a platicar un caso, bueno, un caso famoso, porque hubo muchos, pero ahorita les voy a platicar el más famoso. Ajá. Dijeron, sácalos, porque van a sacarlos y los van a quemar. Entonces lo escondían, sus amigos lo escondieron. Luego está en 1413 Juana de Arco. Jeanne d'Arc. Juana de Arco era una jovencita. Es más, hay un grupo italiano que se llama Thy Majesty. Thy, como. Bueno, se pronuncia Thy. ¿Cómo? Thy Majesty, que tiene un tema que se llama The Maiden of the Steel. Ok. O sea, y es sobre Juana de Arco, ¿verdad? Que casi siempre decimos la dama de Orleans, la doncella de Orleans, pero sí. Ellos la llaman la dama de acero. La dama de acero. ¿Cómo se le llama? La doncella de acero. Entonces, ella, en 1413, ella al rey Carlos VI de Francia, prácticamente se decide a ser rey porque ella lo convence, y ella lo hacía con tal determinación en la lucha, que la seguían ciegamente. Entonces logró en algunas batallas, entre ellas la de Orleans, hacer que los ingleses perdieran la batalla. Pero gracias a los mismos franceses, que estaban en una lucha entre ellos, la entregan literalmente a los ingleses. Los ingleses la matan, la queman, y 500 años después se convierte en la Santa de Francia, Santa Juana de Arco. Pero esto tiene un fondo. En 1904, en toda Europa, casi toda Europa, el Vaticano tenía un concordato, como un acuerdo entre los gobiernos de cada país. Okay. Y en 1904 Francia dijo, ¿sabes qué? Este concordato ya no va a tener ninguna validez, porque pues no, o sea, no tiene sentido ya. Lo civil es lo civil, lo religioso es lo religioso. Entonces, por eso promovieron la imagen de Juana de Arco, para que tuvieran. Okay. Francia no tiene ninguna santa, güey, no manches. Santa Juana de Arco. Entonces, Juana de Arco fue quemada. Era una jovencita que realmente, pues sí, decía que hablaba con Dios, que el arcángel San Gabriel le dio unas indicaciones, todo eso. Entonces sí sufría ella de algunos problemillas, alucinaciones, ¿no? Pero, y luego, bueno, eso fue en 1413. Y luego en 1538... Tenemos episodios sobre la Guerra de los 100 Años, que es cuando hablamos de Juana de Arco. También para así es. Aquí se los dejo en la descripción para que lo escuchen. La Guerra de los 100 Años. Tenemos ese capítulo, la Guerra de los 100 Años, y donde hablamos precisamente más a fondo sobre Juana de Arco, porque pues, hablamos de ella como lo que fue, como una luchadora, como una militar, por así decirle, de Francia, ¿no? Sí. Y aquí pues estamos hablando someramente de lo que le pasó, ¿no? Exacto. Luego,
En 1553, Miguel Servet es un individuo español, buena persona, buen individuo, que inclusive él era judío, esa era su gran bronca. Lo acusan y él se va hacia Alemania y lo agarran los calvinistas y lo matan, cabrón. Oh, qué la. Ahora, no había en Alemania una Inquisición, pero sí había dominicos. De hecho, en 1478, los dos dominicos, que son Jacob Sprunger y Henry Kramer, crean el martillo de las brujas, con el que hacen una matanza de brujas porque tenían la manera de... Pero dice que, por ejemplo, que Jacob Sprunger, el tipo era un degenerado sexual, o sea, a él le gustaba agarrar mujeres y someterlas a interrogatorios, pero por preguntarles cosas así íntimas, personales, y manosearlas, y qué sientes, y ¡ay! Hoy estabas manoseándola. Ella me provocó, cabrón. ¿Tú crees que no traiga el demonio? Está bien chévere, loca. Qué padre, no manches, cabrón. Bueno, pero en fin, ese fue el martillo de las brujas. Maleus Maleficarum. El Maleus Maleficarum. Sin embargo, hubo un hereje, un hijo de herejes, que se hizo dominico y que él se llamaba Pedro Le Bourget, que a él le decían el Maleus Hieroticum, o sea, como el martillo de los herejes. Ah, caray, ok. Pero le decían a él, no porque había escrito un libro al respecto. Ya. Otro inquisidor famoso era Pedro de Verona, que inclusive es santo, San Pedro de Verona. Y San Pedro de Verona era hijo de cátaros. Ajá. Y pues acuérdense que para que la cuña apriete, pues que sea el mismo palo, ¿no? Claro. Ah, no manches. Entonces estábamos en este proceso de las brujas y de los judaizantes, pero empezó a perder poder ya la Inquisición, porque precisamente empezó a verse como una especie de mayor aversión, ya las brujas, ya era la moda, cabrón. Ah, sí. Matanza de brujas. Inclusive hubo un español. En Alemania era el deporte nacional ya, literalmente. Y más con un libro de dominicos donde venía hasta un manualito, ¿verdad? De cómo saber qué buscar, qué preguntarles, cómo reaccionar. Cómo castigar. Cómo castigar, etcétera. Pues ahí ya se la sabía, ¿no? Tenemos un capítulo sobre las brujas de Salem. Así es. Para que lo busquen, está bien ese capítulo y eso fue en Estados Unidos, porque pues venían en Massachusetts. Ellos venían con la escuela calvinista, de que toda mujer es pecadora por naturaleza. Por naturaleza. El calvinismo, bueno, ahorita pues, deberían haber cambiado los tiempos, pero misógino, a más no poder, ¿eh? Ahora Jacob Sprunger, pues, misógino hasta la madre, o sea, ese tipo que siendo mujer era lo peor, lo más pecador, lo más grave. Pobrecito, no lo abrazaron. Tonta, no sirvieron para nada, X. O sea, todo aquellas aquellas características negativas hacia una mujer, el cuate se las sabía de memoria y se las decía, porque así eran mujeres, ni modo que no. Obis. Entonces este inquisidor español que se llamaba Lorenzo de Ramos y Frías, este cuate era un inquisidor español y lo mandaron a un pueblo de, a ver si me puedo acordar cómo se llama el pueblo, porque tiene un nombre, bueno, era un nombre muy complicado, es en Vasconia, imagínense, los vascuenses tienen un idioma así medio complicadito. Lo mandan a ese pueblo porque empezó a haber datos de brujería e inclusive mataron a 6 brujas ahí y
él empezó a estudiar el asunto y empezó a ver lo que debían hacer muchos. Ver a un panorama más general. Ujú. O sea, decir, a ver. Y entonces suspendió el eso de las brujas. Dijo, ¿saben qué? Y él siendo inquisidor, un gran inquisidor de mucha reputación, dijo, ¿saben qué? Esto es pura pinche fantasía. Esto es pura superstición. Qué curioso que las brujas son pobres. Las brujas son solas. Las brujas son ancianas. O las brujas tienen un problema psicológico. O sea, su perfil es primero que seas mujer. Segundo, que no tengas lana. No tengas ni con qué defenderte. Tercero, sola. Que a lo mejor no sepas ni qué hablar, ni cómo defenderte y llorar a la primera. Ay, ya está llorando porque la descubrimos. Dice, esto es algo absurdo, cabrón. Esto es algo absurdo. Entonces se suspendieron las matanzas de brujas en España. Y por dar números, no por dar números, son unos números por ahí que extraje de un video. Uh-huh. Y de uno de los libros de la Inquisición, específicamente que se llama La Inquisición, es de John Edwards, pero bueno, ahorita luego les menciono los libros. Okay. De John Edwards. El mismo Vaticano, en 1992, bueno, estamos hablando de Galileo Galilei, fue uno de los procesados, uh-huh. Que y tuvo que retractarse de lo que dijo. Y esto fue en 1642 cuando ya quedó, en 1633, pero él ya quedó como en prisión, ¿cómo se llama? Cuando está en su sí, casa. En su casa, ajá. Bueno, en prisión en su casa. En home prison. Ay, güey. Síganme para más traducciones. Prisión en su casa, pues. Arresto domiciliario. Arresto domiciliario. Pero en 1600 habían matado también a un gran científico. A este sí lo mataron, a Giordano Bruno. Pero Giordano Bruno fue porque nunca, dijo que no se arrepentía porque estaba diciendo la verdad. Dice, yo soy el que estoy diciendo la verdad. Hay varias estrellas fíjese, no sé cómo, porque él todavía no tenía acceso a buenos telescopios. Él decía que las estrellas eran soles y que esos soles tenían planetas. Entonces, pues espérate, güey, ¿qué te pasa? Primeramente, sí que no. Y Galileo, y claro, él apoyaba el modelo copernicano, que Galileo Galilei, su primer gran delito fue apoyar el sistema copernicano, ¿no? El heliocentrismo. Entonces, y Giordano Bruno dijo, oye, hay otros planetas, y en otros planetas hay otras gentes, hijo de hay personas, no. Pues durante 7 años estuvieron buscándole la manera de que se arrepintiera o que dijera algo diferente o que dijera algo contra la iglesia, pero no decía nada contra la iglesia. No, yo no traigo ninguna bronca con ustedes. Lo que pasa es que ustedes están mal. No mames, ese vato está loco. Que no, los locos son ustedes. Bueno, el caso es que ya decidieron quemarlo, pero fue porque él les dijo, a ver, ¿ustedes tienen miedo de matarme? No, ¿cómo se dice? De ajusticiarme. Porque yo no tengo miedo de morir. ¿Tienen miedo de arrojarme a la hoguera? Arrójenme. Yo no tengo miedo. No me voy a retractar ni una sola palabra de lo que acabo de decir, de lo que he estado diciendo. Los que están mal son ustedes y el Papa. Ahí cuando dijo el Papa, ya dijo el Papa. Ya mátenlo, cabrón. En 1600. Eso era lo que necesitaba la burocracia. Ay, gracias. El 6 de junio. No, perdón, 30 de mayo. 30 de mayo de 1600 exactamente. Fue quemado en la hoguera. Ahora, hubo un portugués que se llamaba García de Horta. García de Horta, él decía que también era, él era judío, pero era un tipo también muy buena persona, pero el hecho de ser judío ya, y él decía pues que Dios quería a todos, no fueran católicos, judíos, todos, y el amigo fue a esconderse a la India, perdón, y en la India, en ese tiempo Portugal tenía una colonia.
Órale. Porque se recuerdan, cuando hablamos sobre Cristóbal Colón y de los grandes navegantes, los portugueses fueron los primeros que llegaron a la India, dándole la vuelta al Cabo de Buena Esperanza. Cierto, pues, por eso Cristóbal Colón pensó que había Así llegado. Exactamente. Por eso Cristóbal Colón se fue para otro lado. Dijo, no, pues por el otro lado. Llegó a las Indias. Llegó más fácil. Y entonces, en la colonia donde él quedó, era de Portugal. Y murió ahí y sacan sus restos y los queman. Que la chinga. Sacan sus restos y... Ahora, había otro individuo que se llamaba Lucilo Viviani. Pues no se le va ocurriendo decir a este compa, a ver, que descendíamos que el mono era nuestro pariente. Dice, el mono, o sea, se anticipó. Estamos hablando de 1618. ¿Como 200 años? ¿Cómo se le ocurre? O sea, se anticipó 200 años a la teoría de la evolución. Dicen, no, pues que los monos son igualitos a nosotros, somos sus parientes. Y luego también decía él que... Oye, y los señores de ahí, ¿por qué lo dices? ¿Por qué lo digo? Mira, señor, mire, ¿cómo se llama él? ¿Jaimico? Jaimico, Monseñor Jaimico, usted me está dando la razón. Ay, claro. Bueno, pues no, dijo eso y también decía que pues que había otras formas de adorar a Dios, ¿no? Que te podías comunicar con... No, pues ay, mi amigo. Le cortaron la lengua, lo ahorcaron y lo quemaron, cabrón. O sea, que no quede huella, dice la canción del grupo Bronco. Que no quede huella, que no. Hasta ahí se lo llevaron. Y ya en 1808, cuando Napoleón invade España, suprime la Inquisición. Pero no creen que de inmediato, ok, ya quedó, ok. Porque recuerden que Napoleón era ¿cómo se puede decir? Era como un ente nacido de la Revolución Francesa. Igualdad, sí, claro. Fraternidad, libertad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo que la iglesia juzga quién vive y quién? No. La truena. Pero no fue sino hasta 1821 que verdaderamente se cancela la Inquisición en España. Uh-huh. Pero había un individuo que se llamaba Cayetano Ripoll, uh-huh, que en 1800, que él era una excelente persona, daba por ejemplo consultas como médico y si la persona no tenía recursos no le cobraba. Era un tipo que daba mucha caridad, era un tipo que organizaba para conseguir comida, pero donde se le va ocurriendo decir que pues que no creía en eso de la Virgen, y que no, pues que Jesucristo pues era un gran profeta, se lo chingan. 1826 dicen, oye, pero fue el pueblo, o sea, el pueblo hizo la chamba de la Inquisición, nosotros lo hicimos, nosotros solitos. Oye, güey, pero ya la Inquisición ya ni existe. No, pues no nos dijeron. Pues y nosotros, pues, este güey, fíjate lo que andaba diciendo. Yo vi que todo el mundo hacía eso antes. Pues, ¿por qué no nos avisaron? Oye, pues. Avisen, como dices. Avisen, pues en mi casa no hay luz, pues ni a la radio se oye. Pues todo no es invento. Mira, con menos razón. Sí, bueno. Con menos razón. Y fue el último, Cayetano Ripoll fue el último hombre muerto por la Inquisición. En 1992, estando como Papa Juan Pablo II, declara que el proceso contra Galileo era incorrecto, era ilegal y fue injusto. Igual nunca lo condenaron, pero... Digo, y una gente dice, ya que no, está bien. Sí. Ya está bien. Porque, fíjense lo que pasó en 1821 en España. En España, cuando se terminó la Inquisición, ¿qué creen que fue lo primero que pasó? Así, de personas yendo a los edificios de la Inquisición a quemar libros y todo. Porque estaban inscritos los nombres de los familiares que habían sido muertos por la Inquisición. Entonces decían, no, cabrón, nosotros no vamos a seguir con ese estigma. Porque cuando tú traías un San Benito, ni quien te diera trabajo, todo el mundo tenía derecho a insultarte, escupirte y lo que se le ocurriera. Entonces las mismas familias también, ya cuando pasaban por la Inquisición, ya no pasaban de ser gente pobre, porque
no podían obtener algo más porque pues estaban ya con ese estigma de que eran familiares de un individuo que murió quemado por la Inquisición. Entonces fue lo primero que se hizo, quemar. Claro, se quemaron muchos archivos y desgraciadamente, bueno, no desgraciadamente, pasó eso y qué bueno porque pues, aunque ya nadie iba a ser señalado por eso, pero lo que se dan cuenta después en el Vaticano, porque en el Vaticano hay se me olvidó comentar esto, el Vaticano creó en 1542 su propio Inquisición, porque fíjense, Roma no tenía más bien no. España, Portugal. ¿Cómo que nos vamos a ¿Cómo nos vamos a quedar atrás? Sin nuestra sucursal. Sin nuestra sucursal y sin poder echarnos, por eso pudieron echarse a Galileo, a Giordano Bruno, porque pues no había un sistema procesal, pues ya lo crearon. Entonces hay una biblioteca donde se llevaron también los libros de España. Y lo que se dan cuenta es que está escrito con puntos y comas todo, cabrón. O sea, los que llevaban los procesos inquisitoriales eran perfectamente llevados. Y cuando un individuo estaba siendo interrogado, estaba un doctor, si lo iban a martirizar, estaba un doctor que verificaba que no fuera. Por eso a veces duraban tantos años como Maldonado da Silva, que pasaban años y dice, ¿cómo es que no muere? Como ese Maldonado da Silva, o sea, no comía, no bebía y lo hacían y seguía viviendo porque había doctores al cuidado de que los que estaban viviendo un proceso inquisitorial no murieran en el proceso. Órale. Bueno. Otra de las cosas que sucedió fue en 1998, Juan Pablo II pidió perdón por la muerte en las manos de la Inquisición. Y muchos dicen, ¿y de qué sirve de acá? No, pues está bien. A ver, ¿qué tal que, por ejemplo, los turcos pidan perdón por las muertes de los armenios? ¿No está bien? Pues claro, sí, que está bien. Estás cuando menos. No los vas a devolver a la vida, pero cuando menos estás reconociendo que cometiste un error, una injusticia, una atrocidad, y le estás pidiendo perdón a los descendientes. A mí se me hizo bien. Le estás dando su lugar. Porque de otra manera estás como hasta negando su sufrimiento, negando pues, todo. La Santa Inquisición los mató, a lo mejor sí se lo merecían. No, güey. Pues son perdón. Cosas que pasan. Perdón. O sea, a mí se me hizo bien. Sí. Ahora, vamos a los números. Los números. Voy a los de las brujas. Esto, como les digo, está en este libro de la Inquisición. La Inquisición mató, según Henry Kamen, 5,000 personas. No hubo decenas de miles. Y había otro Jerry Spark. Él hablaba de 3,000. No, al revés, 5,000 Jerry Spark y Henry Kamen dice que 3,000. Pero lo que es escandaloso es la muerte de brujas. En toda Europa hubo 50,000 quemadas por brujería. 50,000. De las cuales 25,000 fueron por Alemania. 25,000, el 50%. Y España mató 59 brujas. Bueno. Entonces, aquí tenemos otro capítulo que desde cuando tengo yo, voy a hablar sobre la historia negra de España, creada por ingleses y franceses y alemanes, que realmente, pues sí es una historia negra que han creado porque en ese momento convenía mucho para sus intereses. Pero claro, en lo que es la Inquisición, terminamos. Les voy a mencionar solamente estos títulos. Bueno, Thy Majesty con The Maiden of Steel, Avalanche con su título Torquemada. Está hablando de canciones. Perdón, de las canciones de rock que hablan sobre la Inquisición. Luego está Mago de Oz, que es una canción muy bonita que se llama El Paseo de los Tristes, que habla sobre una pareja donde uno era musulmán
y el otro era cristiano, y los dos la Inquisición los mató porque no debían andar juntos. Shit. Luego un grupo que se llama Heroica, que se llama Santa Inquisición. La canción. La canción se llama Santa Inquisición, el grupo se llama Heroica. Es un grupo como de los 80s. Luego está Nostra Morte, es mexicano, que se llama Llora Inquisición. Está una japonesa que se llama Aoi Shiori. Tiene un tema un tanto pop, melancólico, que se llama Galileo Galilei. Y por último, un grupo que fuimos a ver cuando fue el mundial en Brasil, lo fuimos a ver el grupo se llama Haggard. Es un grupo, su líder se llama Aces Nasseri, se ve de a tiro que es de origen árabe. Ajá. Y ellos tienen el grupo Haggard canta muchos temas que tienen que ver con la Edad Media y todo eso, ¿no? Tienen uno que se llama la muerte negra, ¿no? La peste negra. Cuando los fuimos a ver estaban en la gira sobre las centurias, que estaban hablando sobre Michel de Nostradamus. Órale. Pero tienen un disco que se llama I Pursi Movi, dedicado a Galileo Galilei. El grupo se llama Haggard. Okay. Entonces, ahora en cuanto a libros, este se llama La Inquisición y este se llama Los Secretos de la Inquisición. Este es de John Edwards y este es de Edward Burman. De estos dos, yo no sabría decirles cuál es el mejor. Uno está bueno y el otro buenísimo. O sea, los dos están geniales, estos dos de la Inquisición. Luego, se llama El Último Judío, de Noah Gordon, que describe de cuando expulsan a los españoles de España, cómo hicieron para sobrevivir y cómo la venta de reliquias. Está muy interesante eso de la venta de reliquias, cómo se vende. Y luego, pues el Malleus Maleficarum, ¿verdad? No podía faltar, de Heinrich Kramer y Jacobus Sprenger. Este libro de Marcos Aguinis, es un escritor argentino que se llama La Gesta del Marrano. Este libro está buenísimo, buenísimo, a mí me encantó. Y por último, se llama El Libro de la Memoria Judía, donde en la página habla del 6 de junio de 1391, cuando empezaron los pogroms contra los judíos en España, y que pues la Inquisición, pues por ser judío te ibas a morir, y fue que lo que dio pie a los reyes católicos a pedir la creación de la Inquisición. Y por último, este libro que se llama Entre la Cruz y la Hoguera, que habla básicamente de eso. Este está escrito por Manuel Hernández Gómez, es una persona originaria por aquí, de los Altos de Jalisco, y este libro habla sobre eso. Copelas o cuello, o te haces católico o te quemamos, ¿verdad? Básicamente habla de eso, por eso se llama Entre la Cruz y la Hoguera. Y esas son mis recomendaciones. Muchísimas gracias. Nos extendimos un poco, disculpen, pero espero no haya resultado aburrido o tedioso, ¿verdad? Muchísimas gracias por su atención. Sí, pues miren, yo siento que igual, a mí el tiempo se me fue rápido, espero que a ustedes también. A mí también. Yo conmigo ahorita, Rubí, ¿qué? Sí. Apenas le iba a preguntar yo, oye, yo creo que ya pasamos de alguna hora, ¿no? Pero... de una hora y de otra también. Pero casi las 2 horas de este episodio, pero es muy pedido este episodio. Sí, entonces... fíjense, eso se nos olvidó decir, nos lo han pedido mucho, ¿eh? Oye, la Inquisición. Yo creo que desde hace año y medio nos lo han estado pidiendo y no es que nos hagamos tontos, es que tenemos una lista y le hemos tratado de, bueno, Jorge, ¿qué? Hora esto. Sí, exactamente, pero ya era hora de hablar de esto y pues ojalá les haya gustado. A mí se me hizo muy interesante y es bueno saber qué cosas son un poco más amarillistas, por así decirlo. No por defender la Inquisición de ninguna manera, porque estuvo horrible, pero saber las cosas como fueron, pues nada más. O sea, no con fantasías y exageraciones. Y bueno, vámonos a los saludos. El primero es para Andrés Castañeda, él es de Denver. No recuerdo si ya lo habíamos saludado. Yo sé que ya habíamos saludado a alguien de Denver. Sí, yo también me acuerdo que alguien de Denver. Pero no recuerdo si eras tú, Andrés. Sí, pues ya te tocó doble, no pasa nada. Pero dice que nos escucha mientras trabaja y que se le pasa más rápido la chamba. Así, entonces, qué chido. Si nos estás escuchando en la chamba, ojalá que te vaya bien hoy. El siguiente es para Diego Faz. Dice que le gustó el episodio de los Kim. Y nos mandó una sugerencia de un canal donde hablan con personas que escaparon de Corea del Norte.
Entonces, interesante. A mí también ese episodio me gustó. Bueno, me gusta mucho ese tema. Y pues, si no lo han escuchado, vayan porque está cabrón. Está muy interesante y está como te sacude el cerebro, Sí. Te sacude el cerebro. Así es. El siguiente es para Brenda L. Sandoval. Dice que llevaba mucho esperando el episodio, episodios de Egipto. Entonces, chido, ya se cumplió. También nos los habían pedido mucho, espero que les hayan gustado. Es así, pues, a los que no le hayan gustado Egipto, así pasaron 4 semanas de, ay, ya, por favor. Sí, exactamente, de todo hay, ¿no? Así es, pero yo pensaría que la gente que le gusta la historia es casi de a huevo que te gusta Egipto, ¿no? Así es como infaltable Sí. hablar sobre Egipto, ¿no? Sí, sería muy raro que te guste la historia y Egipto te dé igual, ¿sabes? Así es. Y el último es para Jorge Esparza, que últimamente nos comenta mucho en Face y nos dice puras cosas chidas. Entonces, como que desde que nos descubrió, cada episodio que sale ahí nos comenta cosas lindas. Qué buena Entonces, onda, Muchas gracias, Jorge. Te mandamos un abrazote, qué chido Abrazo, que llegaste Jorge. por acá. Ojalá te haya gustado este episodio. Y por último yo quiero saludar a dos primas hermanas mías, una se llama Consuelo, otra se llama Celia. Ellas son mis primas hermanas por parte de mi papá y son unas grandes lectoras y siempre hablan muy bien de nuestros capítulos. Muchas gracias por escucharnos, Qué primas chido. preciosas. Consuelo, Celia, les mando un gran beso, un abrazote y gracias por escucharnos. Y es más, mi prima Celia dice, yo ya no leo, nomás los escucho ustedes. Órale. Gracias. Gracias, tías, a las dos, saludos y un abrazote. Y pues bueno, gracias a los que llegaron hasta acá. Los queremos mucho, ya saben, si les gustó, por favor compartan porque nos ayuda mucho. Y pues sus comentarios en YouTube y suscribirse, dejar like, son puras cosas que ustedes pueden hacer gratis y a nosotros nos sirve muchísimo. Y pues nada, nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio. Los que llegaron hasta acá, que van a dejar de emoji. Hay un pequeño latiguito por ahí. ¿Ah, sí? Sí, Dios mío, es como no un sé. fuste de caballo, pongan ese. No sé de dónde sacas tantos emojis. Bueno, ok, aquí nos dejan su latiguito. Los queremos, hasta luego. Pronto. ¿Por qué te da tanta risa? Porque yo no sé dónde están esos pinches. Hay que buscarlos, mire ahí. Y recuerden, prohibido dejar de aprender.